José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de fin de semana, mi querido Manuel, amigos. Bueno, pues acá en terrenos positivos, sobre todo en el tipo de cambio. Recordemos que el día de ayer se dio a conocer el incremento de la tasa de referencia de Banco de México y bueno, pues esto ha tenido buenos resultados en la parte de tipo de cambio. En estos instantes estamos cotizando 19 pesos con 89 centavos. Si vemos aquí la gráfica, bueno, pues diciembre llegamos a estar en 21 pesos con 60 centavos. Y bueno, pues así se ha envuelto todo el tema, se ha desarrollado precisamente el robustecimiento de la moneda. De acuerdo, pues seguimos siendo más atractivos con estas tasas del 7.75. Sin embargo, bueno, pues ahorita vamos a hablar más a detalle del impacto real y no nada más del tipo de cambio. 19 pesos con 89 centavos por cada dólar. En el tema precisamente de las noticias, bueno, pues estamos viendo que Presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta parte de los proyectos de infraestructura claves para su gobierno, sobre todo el desarrollo de esta nueva refinería en Dos Bocas, en Tabasco, bueno, pues ha aceptado que tiene ha tenido un incremento del 30%, lo que es más o menos 11,000 millones de dólares. Esto, pues bueno, nada más para que nos demos una idea, el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Recordemos que a inicios de su gobierno teníamos un proyecto del aeropuerto de Texcoco, el cual pues se canceló y bueno, pues tuvo un costo de 5,000 millones de dólares. Ahí dejamos las cifras y bueno, pues nos vamos directamente a la parte de bursátil, sobre todo esta recuperación que ha tenido el índice de precios y cotizaciones. 2,08 a la alza, ya estamos en terrenos de 47,600 unidades. ¿Quiénes están llevando al índice a terrenos positivos? Bueno, pues tenemos la parte de la industria de la construcción. Esto nos da muchísimo gusto anunciarlo, ya hemos sido reiterantes aquí en Visión Global, lo estratégico que es esta industria de la construcción en México. Y bueno, Cemex se fue 4,94 a la alza, Cementos Chihuahua de igual forma 4,87 a la alza. Y bueno, las principales bajas las estamos teniendo en la parte de consumo, el Grupo Electra, que es esta parte de tienda y de banco, de parte financiera, con 1,22 a la baja. Es profesamente la parte financiera, con Grupo Financiero en Bursa, con 0,76 a la baja. Y es así como nos estamos desenvolviendo, pues ahora sí en terrenos positivos en el índice de precios y cotizaciones. Y bueno, la verdad es que muy contentos de tener nuevamente a un invitado de lujo, mi querido Manuel, y si nos haces los honores, como siempre, porque vamos a hablar muy puntualmente de unos datos que creo que a todos los mexicanos y a todos los que están invirtiendo en México les interesa. Adelante, Manuel. Gracias, José Ricardo. Abraham Vela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de los datos de inflación en México. ¿Cómo son esos datos? Perdón, el audio no fue muy bueno. Vamos a hablar de los datos de inflación en México. ¿Me oye bien? Sí, con muchísimo gusto. ¿Cuáles son esos datos? ¿Nos puede explicar un poco los datos de inflación en México? Con muchísimo gusto. Pues al igual que en el resto del mundo, vemos que la inflación es un fenómeno global. México no ha sido la excepción. La inflación en México ha venido incrementándose de manera sostenida desde el mes de marzo del año 2021. En aquel momento teníamos una inflación cercana al 4%, y bueno, actualmente ya estamos en una inflación en la primera quincena del mes de junio ya cercana al 8%, de 7,88% interanual, es decir, a tasa anual. Y bueno, pues en respuesta a esta situación, el Banco Central ha venido incrementando las tasas de interés con el propósito de tratar de abatir o controlar este incremento de la inflación. Aquí yo quisiera hacer un contraste que creo que es muy relevante con el caso europeo. Pues los países que tienen como moneda el euro
pues su política monetaria es la política monetaria del Banco Central Europeo. Al haber adoptado esta moneda, pues como ustedes saben, renunció, por ejemplo, España, a tener una política monetaria independiente. Esto lo que ha implicado es que este fenómeno de la inflación global y en el caso de Europa, por ejemplo, pues se transmite gracias a la integración comercial y financiera a todos los países de la zona del euro. Sin embargo, en el caso de países como México, que adoptaron un régimen de objetivos o metas de inflación, como en algún momento lo tuvo España, pues realmente eso le permite a México seguir una política monetaria independiente que en principio pues le permita tener una tasa de inflación distinta de la de sus principales socios comerciales, en particular Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, lo que se ha observado es que los movimientos a la alza de la tasa de interés del Banco Central pues han sido a la par y de la misma magnitud que los movimientos de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto lo que quiere decir es que la postura de política monetaria en el margen pues se ha mantenido constante, es decir, no se ha apretado ni se ha relajado la postura de la política monetaria en función de uno de esos determinantes muy importantes que es la tasa de fondos federales en los Estados Unidos. En consecuencia, creo que es válido decir que el Banco de México simplemente al limitarse a seguir los movimientos de tasas en los Estados Unidos, pues esto lo que quiere decir es que realmente no está ajustando su política monetaria más allá de lo necesario para controlar las presiones inflacionarias. De hecho, el día de ayer, el Banco de México anunció un incremento que se denomina como histórico durante la etapa de metas de inflación de 75 puntos base. Esa misma mañana se dio a conocer el nuevo dato de inflación de 7.88% a tasa interanual, y a pesar de ello, pues la Junta de Gobierno se limitó a incrementar las tasas a la par que con la Reserva Federal. Y esto lo que significa, obviamente, pues es un relajamiento de la postura de la política monetaria del Banco Central, porque sí llama mucho la atención que habiéndose incrementado la inflación, pues el Banco de México no ajuste su tasa de interés más allá de lo que haga la Reserva Federal. Al respecto, también es importante señalar que el Banco Central, por octava ocasión, decidió modificar, revisar al alza sus pronósticos de inflación de aquí al año 2024. De tal manera que cada vez que el Banco Central toma una decisión de política monetaria, pues se presenta un pronóstico de inflación hacia el futuro, pues que implica que lograr la meta de inflación se posponga marginalmente y que las tasas de inflación que estemos observando en el futuro cercano, inmediato, en este año y en el siguiente, pues sean mayores. Entonces tampoco tiene, en mi opinión, mucha congruencia el hecho de que un Banco Central esté revisando al alza ya por octava ocasión sus pronósticos de inflación y que realmente no se vea un compromiso serio de instrumentar una política monetaria que justamente consiga que la inflación evolucione conforme a los pronósticos del propio Banco Central. Cuando el Banco Central revisa al alza sus pronósticos, pues obviamente eso se refleja en un deterioro de las expectativas de inflación de los agentes económicos
y pues esto se ha reflejado ya en un incremento incluso de las expectativas de inflación a mediano plazo, a 5 años, que durante muchos años permanecieron estables en una tasa de inflación de 3.5%, pero en el último dato reportado por el Banco Central, estas expectativas ya se incrementaron ligeramente, pero es de esperarse que se sigan deteriorando, y entonces esto lo que quiere decir es que los mercados están percibiendo que el Banco Central pues realmente no está tomando una postura de política monetaria congruente con su meta de inflación, que es de largo plazo, que es una tasa de inflación de 3%. Abraham, precisamente, ¿cuál sería pues el mayor impacto a nuestros bolsillos como los mexicanos del día a día? Ayer platicábamos precisamente que por lo menos la inversión fija bruta podría verse ahí pues frenada. ¿Cuál sería este impacto en los bolsillos de los mexicanos con estas tasas? Sí, es una muy buena pregunta. Mira, existe mucha preocupación, como en todas partes del mundo, de que los aumentos de las tasas de interés se pudieran reflejar en la actividad económica. Es decir, que tratar de contener o reducir la inflación pudiera generar ciertas presiones negativas sobre el empleo o la actividad económica. Sin embargo, el caso de México es muy distinto del de muchos otros países. Como ustedes saben, bueno, pues la política monetaria actúa a través de varios canales de transmisión sobre el resto de la economía. Los canales de transmisión pues más mencionados siempre son el de tasas de interés o liquidez, el canal de crédito, el canal de precio de los activos, el canal de expectativas de inflación y el canal de tipo de cambio. En el caso de México, los dos canales más importantes son estos dos últimos, y la razón es muy sencilla, que en el caso de México aún tenemos un sistema financiero, bueno, pues primero integrado con la economía mundial, tenemos una alta movilidad de capitales, pero por otra parte nuestro sistema financiero todavía es relativamente pequeño y subdesarrollado en comparación con otras economías como la estadounidense o, por ejemplo, con el sistema financiero de toda la zona europea, en particular la eurozona. Esto lo que quiere decir es que los canales más tradicionales, por decirlo así, los del libro de texto, como el canal de crédito, de que un aumento de las tasas del Banco Central pudiera traducirse en un incremento de las tasas, aunque sea con un cierto retraso, de las tasas de los bonos del Tesoro mexicano a 10 años, o en un encarecimiento del costo del financiamiento vía tarjeta de crédito, del financiamiento para la compra de autos o incluso las tasas de crédito hipotecario, pues ese efecto es bastante limitado. Entonces yo soy de la idea de que a raíz de estas reflexiones, de estas consideraciones, pues realmente en el caso de México un aumento de las tasas de interés que genera mucha preocupación en términos de sus posibles efectos sobre la actividad económica, pues en nuestro caso es un efecto bastante limitado. Aquí lo que hay que considerar es que si la inflación sigue en aumento, pues esto se va a reflejar simplemente por el aumento de las expectativas de inflación en mayores tasas de interés, tanto en términos nominales como reales, y además pues los inversionistas van a requerir una prima de riesgo para cubrirse de la contingencia de que la inflación siga siendo mayor que la esperada. Entonces, cuando hay inflación, las tasas de interés también se incrementan por el simple hecho del aumento de las expectativas de inflación. Tanto inversionistas como ahorradores requieren una compensación por el incremento de sus expectativas de inflación, y esto se refleja en un aumento de las tasas de interés, que es el llamado efecto Fisher. Entonces, cuando esto sucede, realmente la inflación pues tiende a aumentar las tasas de interés, y como señaló muy sabiamente en su momento Milton Friedman, aunque suene paradójico en un contexto de inflación, pues la única manera de reducir las tasas de interés
de manera sostenible es incrementar las tasas de interés en el presente para abatir la inflación y que esto permita que las tasas de interés en el futuro se reduzcan a la par con la disminución de la inflación. Pero si no logramos esto, es decir, si no incrementamos de manera suficiente, que creo que no ha sido el caso, las tasas de interés en México para abatir la inflación, pues las tasas de interés se van a elevar o van a seguir elevándose por la propia inflación, no tanto por la actuación del Banco Central. Entonces, la única manera de reducir las tasas de interés y garantizar que las altas tasas de interés no tengan un impacto sobre la actividad económica es precisamente una política monetaria que abata la inflación. Y esto porque, como ya comenté, pues los canales tradicionales de la política monetaria en México no funcionan de la misma manera que en otros países. En México los dos canales más importantes son el canal de expectativas, es decir, cómo inciden las acciones y los comunicados del Banco Central sobre las expectativas de inflación de los agentes económicos, y el canal del tipo de cambio. Ahora, cuando lo que más incide en el corto plazo sobre el tipo de cambio es el diferencial de tasas de interés de México con el resto del mundo, en particular con los Estados Unidos. Entonces, cuando la política monetaria se ajusta simplemente en el margen, en lo mismo que se ajusten las tasas de interés en los Estados Unidos, pues básicamente no estamos incidiendo sobre el tipo de cambio. De tal manera que la política monetaria, en mi opinión, pues sigue mostrando una postura laxa, acomodaticia, que no es congruente con cumplir con el objetivo de inflación en un plazo razonable de 1 o 2 años. Y creo que el deterioro que estamos observando en las expectativas de inflación, pues justamente está reflejando el hecho de que la credibilidad del Banco Central se está viendo erosionada por dos factores, por esta timidez en la instrumentación de la política monetaria, así como por el deterioro de las expectativas de inflación. Entonces creo que el Banco de México tiene margen para seguir una postura de política monetaria mucho más agresiva. El hecho de que el incremento de 75 puntos base del día de ayer no tenía precedente en cuanto a su magnitud durante el régimen de metas de inflación, pues eso no significa absolutamente nada. Realmente lo importante es que las acciones del Banco Central sean congruentes con la coyuntura con la que se esté atravesando en ese momento. Abraham Vela, expresidente de la CONSAL, muchísimas gracias por darnos esta atesorable opinión. Pues muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, les mando a todos un abrazo muy fuerte. Gracias, Abraham, excelente fin de semana. Manuel, pues así las noticias. Gracias, José Ricardo, gracias, Abraham, buenas tardes. Un abrazo fuerte. Buenas tardes, nos vemos el lunes. Bueno, les dejamos ahora con el análisis de Enrique Martínez. Un buen día. El dueño de una fábrica decidió por fin modernizarse y comprar una máquina automatizada que haría más eficientes sus procesos. Pero un día se le descompuso y ni él ni ninguno de sus trabajadores tenía la menor idea de qué hacer. Así es que llamaron a un técnico externo, quien tras correr algunas pruebas extrajo un pequeño desarmador de su estuche y con él apretó con 2 vueltas y media uno de los muchos tornillos que componían el cerebro del robot, solucionando así el problema. La alegría del dueño de la fábrica duró hasta que preguntó por el precio del servicio. ¿Qué? ¿10,000 pesos? Por apretar un tornillo, le había cuestionado escandalizado al técnico. Yo no voy a pagar esa cantidad, a menos que me presentes una factura detallada por los servicios realizados con la que yo esté de acuerdo. Al día siguiente, el joven y astuto técnico se presentó con el documento solicitado que decía lo siguiente: pago por apretar un tornillo, 1 peso. Pago por saber qué tornillo apretar y con qué intensidad, 9,999 pesos. El dueño de la empresa no tuvo más remedio que sonreír y pagar la cifra solicitada. Ese es el tamaño del valor del conocimiento. Y para tener conocimiento se necesita contar con educación. Y la educación tiene que ser cada vez más especializada y de calidad. En México, solo una 1/5 parte de los jóvenes termina con éxito su educación superior. Las causas son principalmente económicas y sociales.
Antes era más sencillo triunfar en la vida solo con las herramientas de la intuición y la experiencia. Ahora, en un mundo tan especializado y competitivo, las credenciales y los conocimientos del aula son indispensables e insustituibles. Así es que, jóvenes, sigamos preparándonos no solo para saber siempre qué tornillo apretar, sino para poder construir el robot completo. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Bueno, pues esto ha sido todo. Le dejamos ahora con Tiempo de Cripto con Gabriel Montalto. Buenas tardes, buen fin de semana. Adiós.